para evitar un riesgo o ejecutar algo. Al respecto, existen mecanismos o procedimientos que alinean la forma de actuación por parte del Estado. Claro ejemplo de ello es la evaluación del impacto ambiental o de informes, estos mecanismos o procedimientos que deben responder en sentido estricto a diagnosticar que no hay en ningún grado algún tipo de impacto que resulte perjudicial al medio ambiente y al ser humano. Es por eso que es necesario capacitar al personal que está a cargo de emitir estas licencias ambientales para que estas personas que van a poder ponerse una finca, que les van a otorgar una licencia ambiental, sepan que no pueden realizar ciertas actividades porque van a contaminar el río, o incluso para que sepan cómo manejar los desechos y de esta manera reducir al mínimo lo que es la contaminación. Pues hasta aquí es mi intervención. Como lo mencionó el panelista, es grato colaborar una vez más con ustedes, colegas. Muy importantes los puntos que cada uno de ustedes traen a colación. Lo que voy a explicar a continuación, gracias al texto de Raúl Canosa, toca y esclarece cada uno de los puntos que mis colegas ya mencionó. ¿Cómo? Primero empecemos que al comparar estas instituciones constitucionales, opiniones consultivas, reglamentos, leyes, se ponen en relieve las aproximaciones y diferencias que existen entre ellas, tanto en el nivel normativo como en el jurisprudencial. En el de las prácticas, usos y costumbres políticas, con la única finalidad primordial de examinar cuáles de ellas pueden auxiliar a fortalecer un sistema constitucional específico. Ahora, podemos ver cómo cada uno de los aportes de mis colegas nos van mostrando escenarios políticos y sociales que generan el derecho constitucional y cómo el derecho ambiental se adentra en el mismo, como puede ser en el Ecuador, como nos mencionó Diego, y cómo desde la perspectiva de Raúl Canosa en el derecho constitucional español. Ahora, a resolver, el texto que nos presenta Canosa demuestra que hay un espacio científico autónomo para el derecho constitucional. ¿Qué quiere decir? Que se puede hablar entonces de un derecho constitucional ambiental, como ya lo mencionaba antes, cuyo contenido era el de delimitarse por cuanto a regulaciones ambientales para iniciar. Como ocurre en casi todas las ramas del derecho, no me van a dejar mentir mis colegas, el de la Constitución contiene epígrafes generales con dichas regulaciones que dota a cada unidad de sentido. Toda normativa ambiental y acción pública en la materia queda dirigida hacia fines contemplados en la Constitución. Que esto podemos ver que tanto puede ser derecho europeo, derecho latinoamericano, lo vamos a encontrar así. Ahora, a contradecir podemos decir que hasta ahora, sin embargo, sí es cierto que algunos constitucionalistas con mayor dedicación en estos temas no toman mucho el tema medioambiental. Pero, ¿por qué es esto? Se da por la complejidad de lo que se estipula en la Constitución y las dificultades que puede atraer la misma. Esto se rompe, como lo demostró Diego, y la Constitución del Ecuador lo demuestra, es muy diversa y cambió para agregar el derecho ambiental, y vemos cómo hay algunas leyes, inclusive en el Ecuador, que incluyen ya más leyes ambientales. Ahora, en apartado de objetos, que corresponde a analizar estos vacíos que nos demuestra Canosa, que hay algunos constitucionalistas españoles que no lo logran estimar, son llenados gracias a algunos filósofos del derecho y sobre todo a profesores en derecho administrativo ambiental. Estos últimos años,
es cuando se han complementado amplios análisis respecto a los aspectos constitucionales y cómo estos impactan en el derecho ambiental. Y es por eso que hasta la fecha los más importantes contribuciones son doctrinales, que nos pueden ayudar a acrecentar esta esfera constitucional y los aportes que dé la misma. Como mencionaba Emilia, puedo también traer a colación el caso de la contaminación de los ríos internacionales y el derecho. Fue un conflicto muy sonado de México y Estados Unidos sobre el río Colorado en el año de 1961. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el contenido del mismo, en el presunto derecho a disfrutar del entorno, es amplio. Quizás se podría mencionar la palabra inabarcable, pero no es de difícil concreción legislativa. Ante esta situación, sin determinación del contenido y sin medios de defensa específica, nos podemos preguntar de qué manera entonces se puede articular y proteger las situaciones jurídicas subjetivas en el ámbito de medioambiental. Muchas gracias. Hasta aquí sería mi intervención. Qué agradable haber podido escuchar los puntos de vista de mis colegas sobre los temas que hemos tratado aquí. Pero bueno, a mí también me nace temas a contradecir debido a la intervención de, bueno, puedo decir en conjunto de mis dos colegas, de Noelia y Emilia, que tengo cierto punto de contradecir en el tema antropocéntrico, porque parecería como que nuestra constitución incluyó estos derechos de la naturaleza con solo un enfoque antropocéntrico, dejando un enfoque concéntrico un poco de lado, lo cual no es así. O sea, si bien es cierto, en el texto, en el artículo 71, hay una parte que sí es un poco antropocéntrico, pero también tiene su apartado ecocéntrico, debido y esta confusión se puede dar debido como mencioné, la armonización, lo que busca una armonización. Nuestra Constitución siempre a lo largo de su historia ha buscado tener una armonía, como así, que ningún derecho o ningún principio esté uno por encima del otro, sino todos en una línea armónica. Y esta confusión nace no por una mala introducción o redacción del artículo, del epígrafe. Esta confusión más se da por la mala interpretación o mala aplicación, si se puede decir así, que hacen los jueces en sus sentencias que las han emitido en materia ambiental. Aquí puedo tomar un poco a contradecir también ciertos puntos de mi compañera Emilia Terán, que al momento que nos decía sobre la contaminación, que nuestra constitución no trata así un poco de la contaminación del agua o sus maneras de reparar. En la constitución sí se consagra estos principios y también se consagra las maneras de reparar a la naturaleza. Y como digo, es simplemente como que una mala aplicación, una mala interpretación de los jueces, porque ahí puedo tomar un tema relevante que es de conocimiento de la mayoría, como es en el caso de las granjas porcinas, que estas contaminaban un río que afectaba a una comunidad. Y aquí se puede ver como los jueces en esa sentencia como que se equivocan un poco el rumbo, porque se preocupan más de reparar, lo cual no está mal, de reparar los derechos del buen vivir que sufrió esa comunidad por la contaminación de ese río. Y aquí viene el error del juez, ya que en sí se podría decir que sí pondera un poco más el derecho al buen vivir, a repararlo, a tratar de resarcirlo, y en sus sentencias dejan un poco como que de lado, bueno, o no de lado, o sea, se toca en mínima parte lo que es en sí la esencia de la sentencia, que sería reparar a la naturaleza, reparar el río. Entonces, como podemos ver, o sea, nuestra constitución está a cierto punto, está bien estructurado, el derecho a la naturaleza está bien armado. Lo que pasa es, yo digo, una cierta mala aplicación, mala interpretación de los jueces al momento de sus sentencias, que ellos sí como que preponderan más un derecho que sería del buen vivir de los demás, en contraposición al derecho de la naturaleza. Y eso me permite concluir que
Es claro que en los casos, en ciertos casos y ciertas sentencias se van a presentar contradicciones al interior de la misma constitución, y por ende se hace necesario recurrir a interpretaciones más adecuadas que nos permitan superar la tensión que puede existir entre dos derechos o principios consagrados en esta constitución. En tal sentido, la interpretación que se plantea es que la nueva Constitución ecuatoriana no reconoce en forma absoluta la naturaleza como un sujeto de derecho, sino que la reconoce como una entidad jurídica susceptible de ser protegida mediante el reconocimiento de algunos derechos. Muchas gracias. Excelente intervención de mi estimado colega. Mi compañero acaba de hablar justamente acerca de la confusión entre los principios, y en este punto puedo decir que básicamente los principios son normas jurídicas germinales, son normas jurídicas prima facie consideradas como mandatos de optimización, de acuerdo con Robert Alexy. Ahora bien, el derecho ambiental está constituido por principios, y el que lo diferencia del resto de las disciplinas clásicas es el polémico y enigmático principio precautorio, que no es más ni menos que el ejercicio activo de la duda, como lo denomina la Ley de Biodiversidad de Costa Rica, indubio pro naturaleza, o en caso de duda a favor del medio ambiente. Parte de la base de la incerteza, duda o incertidumbre. Y aquí se distingue entre la prevención, que opera sobre el riesgo cierto, y la precaución, que lo hace sobre el riesgo incierto. Este principio aparece consagrado en las legislaciones de América Latina, y en nuestro caso, aquí, concuerdo con mi compañero Diego, la Constitución ecuatoriana lo establece en los artículos 395 y 396. Cualquier actividad que pueda llegar a generar un impacto ambiental en Ecuador debe respetar este principio. En síntesis, considero que debemos tener en cuenta que el derecho ambiental representa intereses de naturaleza colectiva o supraindividuales, por lo que todos los institutos clásicos del derecho deben aplicar unas modificaciones en la concepción del derecho en general. Pero considero que la aplicación de las normas continúan teniendo una protección antropocéntrica debido al interminable y apresurado avance de la tecnología, el sector industrial y el económico. Bueno, yo quiero agradecerle a la excelente pues, intervención que tuvo mi colega Noela Díaz y también Diego Vega y Axel Arboleda. Pues yo un punto que discrepo un poco con mi colega Diego Vega es en cuanto al principio de prevención de los daños, en el que él dice que sí está en nuestra Carta Magna, pero que en la práctica hay una falla por parte de los jueces. Pues aquí, como él lo mencionó en la sentencia Las Granjas, pues realmente no es la primera sentencia en la que hay una falla o negligencia de las autoridades, sino que esto se da en casos repetitivos, que muchas de las veces pues son casos sonados, son casos mediáticos, pero los otros casos están en el anonimato, y el problema no está en que los jueces lo practiquen o no lo practiquen, sino el problema está en que en la Constitución no es una norma, no son leyes, no lo hace ver como un punto castigador que se tiene que cumplir sí o sí, porque al momento de contaminar un río, de contaminar nuestra flora, nuestra fauna, eso ya no se va a poder recuperar nunca, ni en 100 años, ni en 200 años. Entonces, por eso es que es necesario que en la Constitución sean mucho más fuertes, más exigentes, para que este principio de prevención sí se cumpla, porque contaminar la naturaleza por falta de que una persona no estuvo capacitada, no cumplió todos los requisitos para otorgar una licencia ambiental, entonces es bastante una falla, es una negligencia que ya no hay vuelta atrás para la naturaleza, para nuestra Pachamama, que no solo hay que pensar ahorita en el presente, sino hay que pensar pues en el futuro que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, y cuál es la riqueza, cuál es la Pachamama que nosotros queremos dejarlo. Por eso es pues mi discrepancia con mi colega Diego, con mucho cariño sobre todo, pero creo que aquí en la Carta Magna sí tienen que ser más enfáticos en tomar en cuenta este principio para hacerlo respetar, que no haya ninguna falla, ninguna negligencia de ninguna autoridad.
Como lo decían los colegas, son muy buenas intervenciones. De igual manera, mi conclusión referente al tema del derecho comparado en todas estas instituciones, como ya lo mencioné, siempre van a llevar una discrepancia, ya lo vimos. Cada uno de nosotros tenemos un punto de vista distinto, pero lo que yo acotaría es sobre el valor normativo que cada uno le dimos en nuestra intervención y cómo este es importante. Cómo, a través de los principios recogidos en cada título de cada institución, ya sea constitucional, opinión consultiva, los diferentes casos que se presentan, y cómo estos nos aportan de una manera grata al conocimiento, y cómo esta nos ayuda a calificar las diferentes expresiones que nos da para tomar nuestros puntos de vista. De igual forma, todos estos principios que se recogen tienen su fin propio y nos van a ayudar a poner fin a algunas dudas que tengamos. Nos van a ayudar en un futuro a resolver problemas que se nos van a presentar así, y nos van a ayudar a traerlos a colación, ya con estos enfoques más claros.